Vamos a empezar en esta noche con un tema que ya hemos anunciado que se llama Libro Perdido. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Libro Perdido, tema del día. ¿A quién no se le ha perdido algo? Todos creo que en alguna forma hemos perdido cosas incluso a veces importantes. Cosas que incluso tenemos que resolverlas el mismo momento, porque no puedes moverte, no te puedes salir. Una de las cosas que, aunque parece paradójico hoy, pero realmente hay muchos que definitivamente no pueden moverse sin este aparatico. Y les toca incluso devolverse o pagar, uy no, se me quedó el celular y me toca pagar para que me lo traigan. Y tenemos que hacer todo lo necesario. ¿A quién no se le ha perdido algo importante, algo valioso, algo esencial en ese momento? El cepillo de dientes, el control remoto, cualquier otra cosa que a lo largo, tarde o temprano nos damos cuenta que no están allí. Tarde o temprano que se han embolatado, decimos, no me di cuenta en qué momento se perdió, pero lo necesito, ahora sí lo necesito, y hacemos todo lo necesario para resolverlo. No podríamos seguir avanzando sin encontrar ese objeto. Ahora, la Biblia nos habla de una historia donde literalmente, como lo dice aquí el tema, el título, se pierde el libro de la ley de Dios. Literalmente, de una forma que me parece interesante, a los israelitas se les perdió este libro. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que al pueblo que Dios comisionó para ser el pueblo de Dios, este libro que usted y yo tenemos, bueno, una parte de este libro, se había perdido por completo? Se había extinto, no lo encontraban, se había perdido, debido a que sus antepasados, los padres de un hombre, que quiero hablar de él, sus antepasados empezaron a hacer lo que no le agradaba a Dios. Y a medida que empezaron a hacer lo que no le agradaba a Dios, lo que ofendía a Dios, se apartaron tanto de la palabra, tanto de los mandamientos, tanto de lo establecido, que al último ya ni siquiera se daban cuenta que se había perdido ese libro. ¿Y cuál es la historia? Acompáñenme en esa enseñanza en esta noche, que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a la palabra del Señor en esta noche y vamos a leer estas tres porciones de la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, desde el versículo 3, vamos a saltar al versículo 8 y después leemos el 14 y el 18. Ahí está en la pantalla la cita, no le voy a poner nada más. Usted y yo vamos a practicar la Biblia, a ver los rápidos de la Biblia. ¿Quién llegó? Diga amén. Primero el versículo 3. ¿Quién llegó al 34:3? Dígame amén. Bueno, por allá se le van a acercar y aquí voy a poner a caminar un buen rato a mi hermano Johnny. Versículo 3, mi hermana, queremos escucharlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Si puedes leer de una vez el versículo 8, allá abajito. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Gracias, mi hermana. Para que reparasen la casa de Jehová. Permítame rápidamente el contexto mientras alguien busca del versículo 14 al 18, otra persona que pueda leer esa porción. Mírese que Josías empezó su reinado ¿a qué edad? ¿A qué edad? A los 8, se dice en la historia que fue uno de los reyes más jóvenes del reinado de Israel. Imagínense, 8 años, un muchacho, un niño prácticamente. Pero me gusta porque él dice que a los 8 años, siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios ¿de quién? De David. ¿Por qué no dice de su papá o de su abuelo? Porque su papá y su abuelo eran Manasés y Amón, hombres que no agradaron a Dios. Y sabe, le tiro una perrita aquí nomás rápidamente. No necesariamente usted tiene que seguir los pasos de su padre y su abuelo. Amén. Usted siga los pasos y los planes y los pasos de alguien que teme a Dios. Y este muchacho decidió investigar un poco más en la historia y se dio cuenta que su tatarabuelo era David. Y él dijo, yo voy a seguir al Dios que siguió David.
Y en medio de esa búsqueda dice la palabra que él limpió a Judá. Me gusta como dice esa versión. Limpió, empezó a purificar porque había altares, había paganismo, había de todo. Y en medio de esa dinámica en el versículo 8 dice que él mandó un grupo de personas, como dice la última parte de ese versículo 8, a que repararan la casa de Jehová su Dios. Reparar, la casa estaba en ruinas. El templo que Salomón había construido con toda su gloria, ese templo estaba hecho pedazos, ya no había nada. Y él fue a reparar, con este grupo de personas a que levantaran el templo de Dios. Ahora, vamos al versículo 14 al 18, alguien levante su mano rápidamente, se acerca, por ahí hay otra manito, ahí estará entonces, versículo 14 hasta el 18 con voz de cuenta el cuento, de profesora, algo que suene bien bonito. Adelante. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Gracias, amada, muy bien, excelente. Imagínense esto, fue dada la orden a este grupo de personas: vamos a levantar, vamos a organizar el templo, vamos a limpiar, y llega la rendición de cuentas al rey Josías de 18 años de edad ya, y le dice: ok, mira, ya aquí está todo, recogimos esto, encontramos X dinero, acomodamos aquí estos enseres. Y por cierto, nos encontramos un libro. Me pareció interesante porque dice: y hallamos un libro. Yo me imagino a estos muchachos barriendo, recogiendo los escombros, y por allá se tropezaron y: uy, ¿esto qué fue? Y un libro. Me puedo imaginar el momento y decir: ¿y este libro qué? Y como bonito y como corpulento, algo interesante, y por acá tirado. Literalmente dice: lo encontramos. Pudo haber estado en medio de los escombros, en medio de las piedras, por allá tirado, hecho polvo, y allí lo encuentran ellos. Y cuando empiezan a leer ese libro, es lo que me encanta, porque dicen: aquí hay un libro. Y el rey dice: bueno, ¿y qué pasa con ese libro? Él no siquiera conocía, ni siquiera tenía presente qué parecía, qué era lo que significaba ese libro. Y él empieza, este hombre, este escriba, empieza a leer ese libro. Y quiero leerles el versículo 19 al 20, al 21, dice: cuando el rey oyó, vamos a la siguiente, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Y dio esta orden a Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Abadón, hijo de Miquías, y al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal: con respecto a lo que dice este libro que ha sido encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros por nuestros antepasados, porque no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que estaba escrito en este libro. Ellos leyeron esto y dicen: espere, aquí hay algo que está grave, porque todo lo que está escrito aquí lo han venido haciendo al contrario. Nadie está haciendo lo que está escrito en este libro. Y dicen ellos: armemos un grupo de intercesores. Un grupo, decía Josías, armen un grupo de personas que vayan y clamen y busquen y oren a Dios, para ver si de pronto Dios no está enojado con nosotros, para ver si de pronto Dios no está furibundo, no está eufórico, enojado, rotundamente resignado con el pueblo, con Israel, porque no hemos hecho nada de lo que está aquí escrito. Qué linda forma de reaccionar de Josías, siendo aún muy joven, como dice la palabra, siendo aún un muchacho. Decidió buscar el rostro del Señor y reconoció su pecado y el pecado del pueblo de Israel. Tengo que decirte la siguiente pregunta: ¿cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos con las Santas Escrituras?
¿De qué forma nuestra vida se comporta cuando la palabra de Dios se abre de tal manera que te persuade? ¿Será que cala tus huesos, te inquieta, te estremece, te persuade, te hace sentir de que, wow, caramba, esto no lo sabía? Porque sabes, si no estamos en esa dinámica de que la palabra de Dios se revela y nos persuade, pues hay algo que hacer, porque lo que tengo que decirle es que tenemos el libro perdido. Se ha perdido el libro de la Biblia como tal en nuestros corazones. Porque aunque lo tengamos físico, lo tengamos descargable en el celular, en algunas ocasiones en nuestros corazones no se siente. No la tenemos como debe de ser. Y es por eso que hoy, este es el siguiente, vamos siguiente. Es por eso que hoy voy a mostrarles la importancia, escuche esto, ¿de qué? Estudiar, dígalo conmigo, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Y qué más? Y obedecer la palabra de Dios. Yo quiero que se lo diga el que está al lado, así, pero clarinete, bien clarito. Hay que estudiar, dígale. Hay que escudriñar, hay que memorizar y hay que ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. 4 cosas. ¿Cómo dice? Estudiar, escudriñar, memorizar y obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver la importancia que hay en estudiar, escudriñar, memorizar y obedecer la palabra de Dios. 3 razones quiero darle del por qué. ¿Por qué tanto cuento con la Biblia? Y aún más en esta forma. Porque algunos libros uno los estudia. ¿Sí o no? A los que pasan las carreras, los que hacen bachillerato, todos saben que esos libros se estudiaron, ¿cierto? Y hoy podremos decir, hermano, yo me leí todo ese poco de libros en bachillerato, los que pasaron por universidad, ¿cuántos libros no comieron? Leyeron mucho libro, estudiaron mucho libro, pero ¿qué le quedó de ese libro hoy? Pues nada, no, eso era parte del estudio, eso, o sea, a mí no me pregunten, está ahí. Pero algunos, de alguna forma, algunos libros los escudriñaron, o sea, investigaron un poco más a fondo de lo que estaba ahí por encima de las letras. Pero no es más que eso. Incluso es llegar a desafiarnos a memorizar. ¿Cuántos saben Biblia? ¿Cuántos han memorizado Biblia? Allá afuera los pararon, ¿sí o no? Y les preguntaron un versículo que usted se sepa. Y algunos como que blanqueados. Ay, espere que ya ni me acuerdo. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? El Señor es mi qué. ¿Y qué es lo que me falta? Nada. Y uno se bloquea. Pero es importante memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bonito poder llegar a un punto de decir, me voy a proponer a memorizar más la palabra de Dios. Pero además de estudiarla, escudriñarla y memorizarla, ¿qué tenemos que hacer? Hay que obedecerla. Porque ¿de qué sirve que usted la estudie, la escudriñe, sepa todos los contextos? ¿No? Yo sé cómo escribió ese libro, yo sé cómo es esto, yo vi cómo me puse en un tema de arqueología bíblica, mejor dicho, una cosa impresionante. No me memoricé, yo me sé, vea, dígame cuál, yo le digo cuál cita y en dónde está y cómo eso, pero no lo obedece. Ahí que estamos. Por eso le digo, porque hay 3 razones importantes de hacer esto. Y la primera razón es porque la palabra de Dios transforma ¿qué? Nuestra mente. Y vamos a leer otro versículo, a ver los rápidos de la Biblia. Otra cita, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. El rápido de la Biblia, que me diga amén de una vez con dulcecito. Romanos 12, 2. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Es más, yo creo que alguno ya se lo sabe de memoria ese Romanos 12, 2. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Usted lo sabe de memoria? Ay, hermano, que lo cojo aquí, dígame de memoria de una vez aquí. ¿Quién dijo amén? Romanos 12, 2. Ay, ¿qué pasó aquí, pa? A ver, ¿quién dijo amén? Diga amén. Alguien que lo lea, ayúdeme, salve la patria, mi hermana. Venga, traiga el micrófono y léamelo en voz alta allí con micrófono. A ver qué dice. Allá, la hermana de atrás. Claudia, Ana no, la hermana de atrás, que ella fue la que me levantó. Qué pena, Anita, ahorita te paso el otro, tranquilo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Muy bien, gracias. Como dice, que no se acostumbren, que no se... Ay, se ganó dulcecito, qué bonito.
Aquí nos van a disparar el azúcar, hermano, me preocupa eso. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Después repartimos, ¿qué repartiremos? Agüita. No se amolden, dice esta versión, al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. ¿Por qué es importante estudiar, memorizar, escudriñar y obedecer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios transforma la manera de pensar. Permítame una ilustración. Sigue, por favor. Permítame una ilustración. ¿Por qué tenemos que transformar nuestra mente? Mire lo que dice el mundo. El mundo dice, para ser prósperos hay que amontonar riquezas. Eso es lo que nos dice el mundo todo el tiempo. Usted guarde, papi, venga, acumule y meta aquí y lleve acá y haga lo que sea. Entre más plata tenga, más rico es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que qué? Dando. Mire el principio. ¿Usted quiere ser tremendamente bendecido? ¿De? El mundo dice acapare, guarde, vuélvase. ¿Ustedes se acuerdan de ese tío rico? ¿Se acuerdan de ese muñequito tío? Muchos crecimos con esa mentalidad. Uy, yo quisiera tener una bóveda donde se tira uno allá a nadar sobre oro. Y creemos que eso es tener riqueza. Y la verdad, eso es lo que dice el mundo. Y aquí tenemos la palabra de Dios transforma nuestra mente. No se trata de tener todo ese poco de plata debajo del colchón. Aló. A algunos les gusta tener esa cuenta bancaria, pero popocha llena. Bueno, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Pero hay mayor bendición en dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, vamos rápido, otro ejemplo. El mundo dice, el más importante, ¿quién es? El primero. Y usted ve las tendencias. ¿Quién es el personaje, la figura de fútbol más importante y la más goleadora? ¿Quién se ganó el Balón de Oro este año? Pues ya no es Cristiano Ronaldo, ya pasó, pero por allá lo ganó. ¿Cómo fue? ¿Dembélé? ¿Dembélé? Yo es que Dembélé, ya vi que no juego nada. Y ahí están. ¿Quién es hoy la cantante o el cantante más famoso y más reconocido del mundo? Pueden sacar y que tenga más seguidores, etcétera, etcétera. Ese es el más importante para el mundo. Ese es. Y a ese siguen y a ese persiguen. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que el más importante, ¿quién es? Wow. ¿Ve la importancia de transformar nuestra mente? ¿Ve la importancia de cambiar? Mire, de meter la palabra de Dios en nuestra vida. Porque a veces nosotros lo que queremos es ser importantes. No, yo quiero estar de primero. Y la Biblia dice, papi, para estar de primero, lo que usted tiene que hacer es que aprenda a servir. Aprenda a servir. ¿Cuántos dicen? Otro ejemplo, por favor. ¿Qué dice el mundo? Que una persona salada es una persona ¿de qué? Viste, tan salado, ¿no? ¿Has escuchado esa, no? Vaya, mire si se tira allá al río, al Pance y se lava por ahí con jaboncito azul y no sé qué cosa. Porque creemos que la sal es algo malo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios empieza a transformar. Mire, si usted le dice, uy, usted tan salado, dé gracias. Porque la Biblia dice que el que ha perdido el sabor de la sal no sirve para nada y será echado para afuera y pisoteado por los hombres. Eso dice. Y nosotros somos la sal de esta tierra, somos los que hacemos que esta tierra tenga sabor, que preserve este mundo, que se conserve, que traiga sanidad, que traiga algo de vida. Nosotros somos la sal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si usted le dice, oye, hermano, usted está como salado, diga, uy, gloria al Señor, bendito sea Dios. Porque eso es lo que yo necesito, yo tengo que ser sal en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero por eso no tenemos que conformarnos a las cosas de este mundo, sino que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y la palabra de Dios es la única y capaz de transformar nuestra mente, iglesia. La palabra. Y si en la calle le dicen a usted, uy, usted va para la iglesia, que le laven el cerebro, porque pues sí, necesitamos que nos laven el cerebro. ¿Cuántos dicen amén? Porque allá en el mundo nos han llenado de cosas que no son, incorrectas, de formas. Mire, con estos ejemplos tan sencillos y clásicos, usted se da cuenta que el mundo nos ha vendido tantas cosas incorrectas. Y aquí necesitamos llegar a que sea transformada nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que levante no lo va a adelantar su mano, ponga su mano aquí así, vea. Aquí, póngase, le imponga su mano, que a veces uno quiere que le impongan la mano. Impóngame la mano, pastor. Impóngase usted y declare, Señor, yo te pido, vamos, ore conmigo y diga, yo te pido, renueva mis pensamientos, Señor.
Ore, ore. Dígale, Señor, cambia mi forma de pensar. Quita todo pensamiento pesimista, de derrota, de crítica, negativo de mi vida, Señor. Hoy declaro que tengo la mente de Cristo. Dígalo, tengo la mente de Cristo. Hoy por sobre toda cosa cuido mi mente, porque sé que de ella emana la vida. Y hoy declaro mi mente libre de toda fortaleza mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi vida se transforma conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y denle el aplauso. Vamos, aplauda al Rey. Número 2. La palabra de Dios que nos guía por el camino correcto. ¿Cuál era la primera? Ah, muy buena. Transforma ¿qué? Nuestra mente. La primera, ¿por qué leerla? ¿Por qué escudriñarla? ¿Por qué memorizarla? ¿Por qué obedecerla? Porque la palabra de Dios transforma mi mente. ¿Por qué leerla? A ver, me acompañan de esas 4 cosas. ¿Por qué leerla? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Memorizarla. ¿Y por qué qué? Obedecerla. Porque la palabra de Dios ¿qué? Nos guía por el camino correcto. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. A ver los rápidos de la Biblia. A ver, ¿quién dijo amén? Que no haya leído, claro está, que no haya leído. Y esta porción la vamos a leer con el patrocinio de Conavi, porque Conavi quiere la gente quiere a Conavi. ¿Quién dijo yo? Salmo 119, 105. Este muchacho está saboteando la predica. Yo pues. ¿Quién dijo amén? No vaya a buscarlo por la S, ¿no? La Biblia no es tan alfabético. Pero ya había leído, mi hermana. Alguien que no haya leído, hay alguien que no haya leído, dame la oportunidad a otra personita. Claudia. Por allá alguien levantó la mano. Ahí está. Claudia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera. Yo le tiro una perla que la decía el día miércoles. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El que usted está leyendo justo en este momento. ¿Y sabe que hay algo muy importante en este capítulo? Por si de pronto no lo ha analizado. Que este capítulo solo habla de la importancia de la palabra de Dios. Si usted lee este capítulo entero, usted se da cuenta que todo está relacionado con la palabra de Dios. Y este versículo lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro texto, Josué capítulo 1, versículo 8. Este yo creo que se lo saben hasta de memoria. A ver, el que se lo sepa de memoria, mejor dicho. Por aquí lo dijo, por aquí lo dijeron. Josué capítulo 1, versículo 8. No se dé miedo. Ay, pero uno tiene que sentirse seguro de lo que sabe. Nunca se apartará este libro de tu boca. No, pero tiene que decirlo bien. No, ese es el 9. No, Mira que te nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Mi dulce, mi dulce. Recita, como dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Oiga, escuche, no es para ojearlo cada 8 días. Hay hermanitos que las gafas se las pierden toda la semana. Ve, ¿dónde estará mi gafa? ¿Y qué hizo mi gafa? Están en la Biblia. ¿Y por qué no la encuentran? Porque la Biblia la cogen cada 8 días. Hermano, creo que las gafas y la Biblia tienen que estar ahí cerquita, todos los días, de día y de noche. Mire cómo dice el texto: entonces así harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? No se aleje de la palabra, manténgala allí. El pueblo de Israel caminó durante 40 años en el desierto con una promesa. Uy, hermano, tremendo. Con una sola promesa: yo los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Saben la promesa? Y 40 años estuvieron creyendo en esa promesa. Titubearon, patalearon, se quejaron, querían devolverse, pero ahí estaba la tierra. ¿Y sabe algo? Dios cumplió la promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? De hecho, le dejo de tarea este capítulo, Josué capítulo 21. Me gusta esa última parte de Josué 21, dice, versículo 43. Voy a leerlo para que no lo tome nomás.
Josué 21, 43 al 45. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados y al pueblo de Israel que se estableció allí. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio y cumplió así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Mire, la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si usted ha tenido una palabra por ahí y me gusta lo que está haciendo. Quiero darle el saludo también y darle gloria a Dios, un paréntesis, al equipo de comunicaciones que se está levantando aquí, en cabeza de Paola y de Johnny, que son el Ministerio de Comunicaciones que se está levantando. Quiero decirles, inscripciones abiertas. Si a usted le gusta este tema de redes, a usted le gusta este tema de diseño, de cámaras, de fotografía y todo esto, puede vincularse a este Ministerio de Comunicaciones para que nos ayude a trabajar en esto que necesitamos con importancia. Gloria al Señor. Y ellos hicieron algo, dejaron un comentario muy bueno, una palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema? La palabra que te sostiene, la palabra que te da esperanza, independientemente de todo. Dice, el Señor me prometió esto, yo sé que lo va a cumplir. Y no sé si tú has tenido en estos tiempos una palabra de parte de Dios. Sabes, esa palabra te va a guiar por el camino correcto, no te apartes de ella. Si Dios te lo prometió, lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Dígale al que está al lado, si Dios lo prometió, si Dios te lo dijo, lo va a cumplir en el nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele fuerte ese aplauso al Rey. Es el tiempo de encomendarnos nuestras vidas en la palabra. Confiemos en Él. Me gusta ese salmo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Hay que encomendarnos. Número 2, ¿por qué debemos de leer? ¿Por qué debemos de escudriñar? ¿Por qué debemos de memorizar? ¿Y por qué debemos de obedecer? Porque la palabra de Dios nos guía por el camino correcto. Y número 3, porque la palabra de Dios trae prosperidad. Y escúcheme, no tan solo una prosperidad económica, porque la prosperidad económica ni siquiera debería decirse prosperidad económica, porque ahí no está bien organizado. Prosperidad es una bendición integral. La Biblia dice, amado Josué, tercera de Juan 2, porque ni siquiera tiene un solo capítulo. Y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ah, qué bueno que se la saben, gloria al Señor. Eso es lo que dice Dios. Mire, Dios desea que prosperemos en todo, no tan solo en una esfera de nuestra vida, no tan solo en una parte de nuestro día a día, que podamos tener esa prosperidad integral. Salmo 112, versículo del 1 al 10. Vamos a leer una buena porcioncita de la palabra de Dios. Esa lo leemos todos juntos, amén, para no repartir ahí los micrófonos. Vamos a buscar la palabra. Salmo capítulo 112, voy a buscarla también aquí. A ver si les gano. 112, ya llegué. Ya llegué, en serio, vean. Salmo 112, aquí estoy. Que vean pues que no es que el pastor habla ahí, que lee la Biblia. Yo leo mi Biblia mío y la busco también rápido. Salmo capítulo 112, versículo de 9 al 10. Va a variar las versiones, pero yo quiero que la leamos juntos. ¿Listo? ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Llegó? Dígame. Salmo 112, desde el versículo 1 al 10, ahí está el texto. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo dice el versículo 2? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Escuche esto. Me lo voy a tirar así por partes, pues para que lo sienta. La primera prosperidad, la primera bendición que Dios tiene para los que escudriñan la palabra, para los que se deleitan en gran manera, como dice el versículo 1, que haya deleite en sus mandamientos, es que tendrán prosperidad en la familia. ¿Cuántos quieren esa bendición para su casa? Dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Diga, mis hijos serán benditos. A ver, los padres. Mis generaciones serán benditas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una prosperidad para nuestra familia. Versículo 3, ¿qué dice? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La segunda bendición es que hay abundancia de riquezas en la casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha, el que se deleita, el que se sumerge en la palabra, como dice el versículo 1, el que haya deleite en los mandamientos en gran
manera no le hará falta nada en la casa. Yo no sé cómo está su casa hoy el día, man, pero usted declara esta promesa. Si usted abre esa nevera, yo lo he dicho muy jocosamente, si usted abre esa nevera y lo único que hay es un ratón comiéndose los dientes, que no tiene nada más que comer, él no encuentra nada de ratón allá, le toca aquí. Mano, desate esa palabra. No, Señor, a mí me dijo el Señor, el versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y declara esa palabra, Señor, yo declaro que en mi casa no faltará nada. Usted no lo pueden llamar el mafioso de la cuadra. Usted sabe que es el mafioso, ¿no? El que mafia. Ese es el mafioso. Ahí va el mafioso, el que mafia no, hermano, ¿cómo así que usted fía? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, si quiere anotarlo, Deuteronomio 28, 12, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. ¿Cuántos dicen? Párese la palabra y créala en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Rey. Aleluya. Usted tiene que creerlo. Nosotros tuvimos un problema muy crítico, eso, recién casados, estábamos así como en ese tema. Y el Señor nos regaló esa palabra de Deuteronomio 28, 12. La pusimos, la tenemos hasta en un cuadro. Mejor dicho, ¿qué no hicimos con ese texto? Porque éramos los mafiosos del barrio, man. Pedíamos fiado hasta el huevo. Eso era terrible. Ya pedir fiado un huevo, papel higiénico, Señor, ayúdanos. Y yo no estoy diciendo, ay, pastor, pero ay, ¿quién no tiene necesidades? Sí, mi hermano, pero yo creo que eso es una maldición. La Biblia dice, prestarás a muchos, mas no tendrás necesidad de pedir prestado. Escuche, una cosa es invertir. Usted tiene una inversión en el banco, un préstamo con el cual está invirtiendo. Pero si usted está en gota a gota, destapando un hueco y tapando el otro, hermano, eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice diciendo el versículo 4, resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos, es clemente y misericordioso y justo. Escucha el versículo 5, ¿cómo dice? El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. En otras palabras, negocios exitosos. Hermano, negocios exitosos. O sea, donde usted firme, donde usted abra puertas, donde usted llega al cliente, donde él, ¡pum!, eso se resuelve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y no le estoy vendiendo un evangelio barato. Lo que le estoy diciendo es, esfuércese en buscar la palabra de Dios. Haya deleite en ella. Medite en él de día y de noche. Obedezca la palabra de Dios y todos sus negocios van a salir bien. No le va a caer polvo mágico. Yo sigo rebelde, yo sigo haciendo como quiera, yo vengo y hago lo que quiera. No, Señor, obedezca. Viva conforme a la palabra y verá que todos sus negocios. Eso es lo que dice el versículo 5. Yo no le estoy diciendo un cuento mío, le estoy diciendo lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. O sea, tiene buenos negocios. Es que hay gente que, hermano, malo para los negocios. Pero malo, o sea, abren un negocio de sombreros y la gente nace sin cabeza. O sea, no pueden, hermano. Una cosa terrible. Porque hay gente que no es buena para los negocios y lo abre. Y hay una estadística grande en Colombia que hay un gran porcentaje de negocios que tan solo duran 3 meses. 3 meses, en 3 meses se cierran. ¿Y qué pasó con el de la tiendita? ¿Qué pasó con el del hoy en día ¿cómo es que es? Food truck, ¿es que se llama? Los carritos. No, montemos este emprendimiento. Y sí, y hablan de emprendimiento y lo colgan en red. 3 meses y se cerró. ¿Y qué pasó? No, es que no dio, no daba esto y lo otro. Porque uno tiene que estar aferrado a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En otras palabras, no vas a caer. No resbalará más, vas a permanecer firme independientemente de las cosas. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Este versículo lo estamos diciendo ¿qué días? Su corazón está ¿qué? Firme, confiado. Gloria al Señor. Yo no sé si usted de los que recibe esa llamada y empieza, y que hay gente que le suena el celular a las 3 de la madrugada y se pegan unos sustos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se quemó? ¿Quién se murió? O que hasta ahora ¿quién llama? Pero la Biblia dice, el que confía en la palabra, el que se deleita en ella, ¿cuál es el problema?
No tendrá temor de qué. Y venga, le digo esto de parte de Dios, porque ahorita conocí un caso muy puntual de una familia aquí. No importa la mala noticia que te den, no importa el diagnóstico que tengas en este momento en tus manos, el Señor te va a sacar victorioso, porque Él dice: no vas a resbalar jamás. Esto no es para derrota, esto no es para ruina, esto es para la gloria y honra del nombre, porque lo que dice la Biblia es verdad. A los que aman a Dios, ¿cuántas? ¿Algunas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Aplauda a Dios si lo cree así. Todo me coopera para bien. Aleluya. No tendremos temor de mala noticia en nuestro corazón en un mundo de crisis, en un mundo de cosas raras. ¿Usted escuchó el discurso de nuestro presidente? Y hay gente que se asusta. Este señor que está hablando, hermano, está disparándonos aquí en el pie. ¿Qué nos está haciendo, Dios santo? En un mundo de crisis como en el que hoy estamos, hermano, echándose de enemigo a Estados Unidos y a Israel. A Israel, hermano. Uno tiene que bendecir a Israel, no maldecirlo ni hablar mal de cosas de Israel. Usted sabe lo que pasó con Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué murió? Él maldijo desde las entrañas. Él lo dijo: yo maldigo desde las entrañas. Cito lo que dijo Hugo Chávez: maldigo desde las entrañas a Israel. Y murió por las entrañas. Murió por las entrañas. Un cáncer en el estómago se lo comió. Así que uno no se puede poner a maldecir ningún lugar, y mucho menos Israel. Y aunque mandemos en un mundo de crisis, porque hoy están pasando cosas, nosotros, nuestro corazón, ¿qué? Está confiado, porque a usted no le va a pasar nada. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice? Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra ¿qué? ¿Más a qué? Más a mí no me llegará. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta hora? Vamos, aplaudan al Señor. Este es el tiempo de despertar y reencontrarnos con la palabra de Dios. Versículo 9, y empiezo a terminar. Redención, versículo 9, estoy acá. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Mire lo que dice: reparte, presta a muchos, será exaltado. Miren, mi hermano, mi hermana, usted no está para estar aquí como cola, sino por cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está para estar abajo, usted está para estar encima. Dios lo va a exaltar en su debido tiempo. Humíllese ante el Señor y en su debido tiempo el Señor lo va a levantar. Y el versículo 10 me gusta porque dice: lo verá el impío y ¿qué? Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos y perecerá. Mire, cuando un hombre o una mujer de Dios está bendecido de parte de Dios, hermano, lamentablemente va a haber envidia, va a haber chisme, va a haber murmuración. Y usted no se ponga: pero ¿cuál es el chismerío? ¿Y qué es esto y lo otro? Recuerde que aunque lo chismoseen, aunque haya murmuración, aunque haya envidia, es porque usted Dios lo ha estado levantando en el nombre del Señor. Así que si lo están cogiendo como silla escarnecedora, mejor dicho, lo tienen ahí puesto, algo grandioso está pasando en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay una cosa muy, muy simbólica y clara en la vida. Al árbol que lleva más fruto es al que más palo le tiran. Si usted está dándole palo en estos últimos días, como sea, uno dice: hermano, y a veces uno ora. El Señor dice que me da, que a los grandes guerreros le da la grande batalla. Pero parece que yo fuera Rambo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Hermano, porque es que usted está dando fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios lo va a levantar más y más y va a causar envidia a todos los demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios en eso en esta noche? Apláudale al Rey, apláudale al Rey, vamos a aplaudir al Señor. Quiero terminar. Escuche esto. Hablaba un poco escudriñaba un poco acerca del tema de la Biblia. ¿Por qué la palabra de Dios es como tan veraz? ¿Por qué de alguna forma en esta historia que acabamos de leer se perdió y lo hallaron? Pero esta no es la única vez en la que han intentado extinguir la palabra de Dios. La palabra de Dios a lo largo del mundo, a lo largo de la historia de la tierra, ha tratado de ser atacada muchas veces. Hoy la quieren prohibir incluso en los colegios. Hoy la quieren prohibir, hoy la quieren sacar de nuestras casas diciendo que es un libro más. Pero la evidencia interna de la veracidad de las Escrituras proporciona muchos argumentos convincentes de por qué uno debe de creer en la Biblia. ¿Por qué debo de creer en la Biblia? Primero, porque el mensaje es único de la Biblia y se distingue a otros textos religiosos. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro. Y hay algo muy interesante en la Biblia.
que la Biblia enseña la naturaleza del ser humano, muestra que es una naturaleza caída. Y si este libro fuera hecho por hombres, pues obviamente el ser humano no va a hablar tan mal de sí mismo. Y en la Biblia nos coge y nos pone en un camino perverso. Nos hace entender que sin Dios estamos nada, que la humanidad está oscura. Y por alguna razón, por esa razón es que la Biblia es algo inspirado por Dios. La Biblia también enseña que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo para remediar su estado natural. Y esto también va en contra del conocimiento humano, la palabra de Dios, del orgullo humano. La palabra de Dios te insta a buscar a un ser supremo. Me gusta porque la unidad del mensaje de la palabra de Dios son otras de las razones por las que deberíamos de creer en la Biblia. La Biblia fue escrita, escuche esto, durante un periodo de tiempo de 1550 años. Todo lo que usted tiene escrito aquí fue alrededor de 1550 años escribiendo, con más de 40 escritores humanos, la gran mayoría de los cuales ni siquiera se conocían entre sí, ni siquiera se hablaron. Algunos de ellos eran reyes, otros pescadores, por ahí un recolector de impuestos escribió, unos de la cárcel, desde la cárcel, otros de la corte real, etcétera, etcétera. Y aún así vemos que usaron 3 diferentes idiomas. Y vemos que a pesar de que abarca temas tan diferentes y tan controversiales, contiene un mensaje armónico. Nunca usted va a encontrar que la Biblia, entre los propios libros que están allí, se oponen entre sí. Hay un mensaje armónico y es la unidad que se encuentra a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora escuche esto, las circunstancias que rodearon la escritura de la Biblia parecieran que garantizaran un error. ¿Cómo es posible que un autor que se lleva 1000 años de distancia se hablen y se acuerden en un mismo sentir? Pero este libro, como lo vemos, sin embargo vemos un mensaje armónico desde Génesis hasta Apocalipsis, de una manera misteriosa pero coherente. Wow. Y ahí está la palabra de Dios. Este libro ya no se encuentra perdido, lo tenemos a la mano de nosotros, lo tenemos ahí disponible, pero también debemos de encontrarlo en nuestro corazón. Y esta es la noche en la cual yo quiero que tú despiertes ese deseo de apropiarte del libro más vendido en la historia del mundo, del libro más traducido en los más cantidad de idiomas que incluso ni pensaríamos que existe. Pero ahí está a nuestra mano en esta hora. ¿Por qué estudiarla? Siguiente. Porque estudiarla me ayuda a meditar en ella. Estudiarla me ayuda a meditar. Cuando tú estudias la palabra de Dios, te empiezas a envolver en ella. Entre más estudies, más vas a meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué escudriñarla? Escudriñarla nos ayuda a encontrar las perlas preciosas que hay entre líneas de la palabra. Hace 8 días hablaba unas cuantas perlitas muy preciosas y que usted puede, cuando usted, ¿cómo escudriña la palabra? Cuando usted le hace preguntas a la Biblia. Cuando usted empieza a decir, espéreme, este texto aunque yo ya lo leí, no me quedo ahí tan solo, voy a releerlo, voy a buscarle un contexto, voy a preguntar por qué dijo esto. Y encuentra uno cosas impresionantes. Y yo les decía algo, por ejemplo, lo de Génesis capítulo 1, por qué el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y no sobre la tierra. Y vuelvo y lo digo, ¿por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí está la perla, en el desorden no se mueve el Espíritu Santo. Y usted empieza, entre más escudriña la palabra de Dios, usted encuentra perlas de parte de Dios y la memoriza. Memorizar te ayuda a no olvidar. ¿Cuántos tienen aquí hoy? Yo sé que hoy nos cuesta mucho trabajo memorizar, porque todo lo tenemos ya en un celular. Hay dispositivos, hay nubes en las cuales subimos muchas cosas. Tenemos un directorio aquí, pero hay muchos que todavía tenemos la capacidad de memorizar algunas cosas. Memorizar la casa, la dirección de la casa de la abuela, ¿se acuerdan? Algunos todavía la saben. La cédula, por lo menos, usted tiene que memorizarse su cédula, porque si no, ¿cómo? ¿Y cómo usted memorizó eso? A ver, ¿se acuerdan? Yo sé que ya fue hace mucho rato algunos, pero le tocó repetir, repetir y repetir y repetir. Y las veces que sean hasta que se la memorizó.
A los 18 años le pasan a uno ese número de cédula. Hoy en día con los muchachos ya desde la tarjeta de identidad ya saben qué es el número, pero a mí me lo entregaron a los 18 años, a mí me clavaron el numerito, y para eso que yo tengo un número de muerto, porque el mío empieza por 6 millones, imagínense que 6 millones, es pura cédula de muerto, puro viejito, eso es pura cédula de muerto, hermano, la verdad. Me recaucharon el número de cédula. Y yo me acuerdo que empecé a leer, empecé a memorizar, ¿no ya se sabe eso? ¿Cómo memorizas? Repitiéndolo. Amados, hay que repetir la palabra de Dios. ¿Cómo memorizábamos las tablas? A ver, los que saben las tablas. Uno leía la tabla, cerraba el cuadernito y empezaba. Como un rezo, mi hermano, porque no era peligro poderoso ahí, ¿no? Tablazo, y era repita y repita. ¿Y por qué obedecerla? Porque someternos, es doblegarnos, es tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más te sometas, entre más obedezca la palabra de Dios, más te vas a parecer a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie y vamos a leer este versículo juntos ahí, con su Biblia en mano, por favor. Aquí, mire, yo le tiro una cultura muy buena de algunas otras iglesias y denominaciones. La Biblia la leen de pie. La Biblia la leen de pie. Por respeto, es que es la palabra de Dios. ¿Qué le parece si por lo menos este versículo? Vamos a terminar y ahora sí. Salmo 19 del 7 al 10. Me gusta. ¿Y sabe algo? Raye su Biblia. Ay, pastor, eso ¿cómo así? Eso es feo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo raye su Biblia? Porque hoy dice, ve, yo estuve el versículo, pero ¿cuál es que era? Pero si usted lo subraya con un resaltadorcito, con un lápiz, con un colorcito, usted se da cuenta que ahí está el versículo que lo bendijo. Usted se da cuenta que esa palabra que Dios le dio este día, esa palabra es para usted. Usted no puede ir por aquí, ay, sí, yo la anoté. Como que sí, yo sabía, pero llegó a la casa y ¿dónde es que estaba? Y ni siquiera me supe. Escriba en la Biblia. Y si usted tiene esa capacidad de escribir pequeñito, yo no tanto, pero si algo pasa, que Dios lo bendijo, póngalo ahí entre líneas, entre el cuadernito, usted escribe, ay, sí, promesa del día tal, o Dios me dijo esto. Es su Biblia. Por allá una vez escuché a alguien diciendo, Biblia sucia, corazón limpio. Biblia rayada, corazón limpio. Biblia limpia. Entre más usted se sobe esa palabra, entre más usted la lea, entre más usted medite, esas hojas estén arrugadas. A mí me gusta ver esos hermanitos enchapaditos a la antigua, todavía tienen esa Biblia con papelitos, con separadores, con una cosa, con la otra. ¡Wow! Porque la escudriña, porque se mete en ella. ¿Qué dice el Salmo 19, 7 al 10? La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran. Si usted está como triste, como achicopalado, como que no quiere nada, lea la Biblia, mi hermano, que eso alegra el corazón. Aló. Como que está que todo el mundo me odia, nadie me quiere, me come un gusanito. Lea la palabra, que es lo que le está faltando, mi hermano. Dice la Biblia que la palabra de Dios alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables, versículo 10, son más altos que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en esta noche? Damos gracias al Señor. Dale gracias a Dios.